A ver, nos hemos quedado en el acontecimiento de la resurrección como un hecho que no es demostrable pues para adherir un afecto, ¿no? O sea, que no queremos ni nos encontramos ni construimos una vida porque te hayan demostrado que un acontecimiento es cierto, sino porque ese acontecimiento verdaderamente hace algo con nosotros, hay un encuentro con esa persona que es viva y que sigue haciendo nuestra vida nueva. Más o menos. Ahora traemos a Fernando de Haro. Si alguno escucha esta tarde la COPE, pues escuchará su voz. Fernando es periodista, trabajó en CNN Plus, fue responsable de información económica, luego dirigió los informativos de Popular Televisión y ahora está en COPE. Además, escribe unos libros estupendos y tiene una serie de documentales sobre la persecución de cristianos en el mundo, y eso le ha hecho recorrer algunos países no muy cómodos. Y es un gran amigo nuestro y por eso nos da un poquito de tiempo, que es un tiempo muy apretado porque se tiene que ir corriendo para estar en la radio en cuanto salga de aquí. Él nos dirá lo que viene, pero está muy relacionado con lo que hemos visto esta mañana. Si este acontecimiento que hemos visto verdaderamente tiene tanta potencia que nos puede hacer adherirnos al cristianismo, si Cristo puede todavía tener incidencia en la vida de un hombre, ¿no? Entonces nos viene a hablar de él, que es un hombre del siglo XXI, pero también del caso de Mikel Azurmendi, que ahora nos contará quién era, pero era un tipo muy, muy interesante. Si os parece, podemos dividir la sesión de la siguiente manera. Yo primero tengo una intervención y luego tenemos un coloquio. ¿Os parece bien? Bueno, hay una pregunta, una frase de Dostoyevsky que a mí siempre me ha llamado la atención y que cada vez me llama más la atención. Dostoyevsky se hace la siguiente pregunta: ¿es posible que un hombre culto de esta época pueda creer en Cristo? Bueno, es una pregunta exigente y desafiante. Un hombre culto yo creo que cuando Dostoyevsky dice un hombre culto, no dice alguien que haya estudiado mucho. Un hombre culto es un hombre que no se corta la cabeza, hombre masculino genérico. No voy a decir aquí hombre, mujer. O sea, un hombre culto es alguien que no se corta la cabeza, que no renuncia a su propia humanidad para creer. Claro, la pregunta es, ¿qué es creer? En realidad, creer es una forma de usar la razón. O sea, ¿a ti qué te ha dicho tu madre esta mañana cuando te has levantado de la cama? ¿O que has desayunado con ella junto? ¿Si has desayunado con ella? ¿Has desayunado con ella? No. ¿Alguien ha desayunado con su madre? Nadie. Ayer cenó con su madre, o no, alguien, o con su padre, o con un amigo. Hoy, ahora, habéis tomado el café. ¿Quién le ha contado a otra persona otra cosa? Una cosa. A ver, tú, ¿qué le has contado? ¿Qué has contado? No. ¿Perdón? Ajá. ¿Y tú qué has contado? ¿Sí? Tu clase era muy divertida. Él le ha contado a sus amigos que su clase era muy divertida. ¿Y te han creído o no te han creído? No, ¿sí o no? ¿Quién le ha escuchado? ¿Quién le ha escuchado a él? Tú. ¿Y te has creído que su clase era divertida? ¿Por qué? Te fías de él, perfecto. Pero tú no le has hecho un análisis de sangre, le has pedido fotos cuando se reía, no. Tú te has creído lo que él te dice, ¿no? Bueno, pues esta es una forma de conocimiento. Él es un testigo que te está contando su vida, es un testigo fiel que no quiere engañarte. Bueno, pues la pregunta es esta. La dinámica es la misma. Yo puedo creer, es decir, puedo razonablemente decir que Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta es exigente. A mí se me ocurren 3, 4 respuestas que dicen que no. No es razonable esto. No es razonable. Y son respuestas que parecen aparentemente decir que sí,
y en realidad son aparentemente, y son no. Primera respuesta que dice no. Yo soy un cristiano cultural. ¿Habéis oído alguna vez esta expresión? Que la gente dice, yo soy un cristiano cultural. ¿Qué significa el cristiano cultural? Hombre, pues que la cultura cristiana es una gran cultura. Raíces cristianas de Europa, tiene que estar en la Constitución. El valor ético del cristianismo, el valor estético del cristianismo es muy importante. Por tanto, yo pertenezco a la cultura, o sea, yo no soy un hindú, yo no soy un budista, yo no soy yo soy o sea, culturalmente soy un cristiano. De hecho, la ilustración que habéis estudiado se basa, cierta ilustración, hay otra ilustración, pero cierta ilustración, la dominante, se basa precisamente en el cristianismo cultural. Kant, al que habéis leído atentamente. Kant dice, bueno, el cristianismo fue necesario para que las verdades universales, es decir, por ejemplo, matar es malo, auxiliar al que necesita ayuda es bueno, respetar la dignidad de la persona es buena, una mujer y un hombre son iguales. Bueno, pues todas estas verdades universales que surgieron con el cristianismo, ¿no? Una vez que ya las hemos adquirido, pues el cristianismo no tiene más sentido que ser un símbolo, algo mítico. Igual que en la cultura griega, la lluvia de Afrodita tenía un significado mítico, pues cuando hablamos de Jesús, pues hablamos de una persona que trajo verdades universales, ¿no? Y ya están adquiridas. De hecho, toda la ilustración, o buena parte de la ilustración, se basa en esto, ¿no? Hegel también se basa en eso. Hegel dice, bueno, hay un momento de la historia de la humanidad en la que, como están en un momento de infancia mental, sentimental, tiene que explicarse las verdades de la historia, se tienen que explicar de una cierta manera, y para eso está Jesús. Bueno, pues ese es el cristianismo cultural, que es el que está... bueno, no le gusta a tu móvil lo que estoy contando. Entonces, este es el cristianismo cultural que yo no sé, vosotros seguramente lo habéis escuchado muchas veces, pero claro, es decir, las verdades del cristianismo son universales, no es ser cristiano, es ser kantiano, es ser hegeliano, es ser muchas cosas, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, cristianismo cultural, esto lo podemos alargar mucho, si uno revisa las teorías políticas de los últimos tiempos, pues están todas ellas llenas de cristianismo cultural. O sea, todo el occidentalismo de una serie de pensadores que seguro que conocéis, Marcelo Pera y otros, o todos los pensadores neocon o teocon del mundo estadounidense, dicen, bueno, yo soy cristiano, tú eres, pero soy un cristiano cultural. Bueno, eso es una manera de responder. No se puede creer que Jesús es el Hijo de Dios en este momento. Una persona inteligente no lo puede creer. Sí puede creer en esto. Bien, hay otra forma de responder a esta pregunta diciendo, bueno, en realidad Jesús, el Señor, es el término último de mi devoción. O sea, todos los hombres del mundo han intentado responder al enigma de qué sentido tiene mi vida, ¿no? Todas las religiones, todas las filosofías, o sea, un hombre por definición, o sea, tú desde esta mañana que te has levantado, eres religioso, pero no porque reces, sino porque tú le das un sentido a tu vida. Entonces, hay una forma que es, bueno, pues hay quien cree en Ra, Amón-Ra. Hay quien cree en... a ver, ¿tenéis algún amigo religioso que no sea cristiano? Hay quien cree... Sí, Mahoma es el profeta, Allahu Akbar, Dios es el único Dios, Allahu Akbar. Por ejemplo, musulmanes, etcétera, 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 etcétera. Marxista. ¿El marxismo en qué cree? Ya no sabéis nada de lo que es el marxismo, es fantástico, porque cuando yo tenía vuestra edad, el marxismo era la religión dominante. Freud,
¿Qué considera como el sentido de la vida? Este no lo conocéis, pero pensáis como Freud. Bueno, etcétera. O sea, aquí podemos estar, no voy a dar una clase, que yo no tengo mucha idea de eso. Todo hombre establece un significado para su vida, ¿no? Y hay una forma de ser cristiano que no es cristiana, que convierte a Jesús, a Cristo, en el término de la devoción, ¿no? Es decir, yo necesito creer. San Manuel Bono y Martí, ¿lo habéis leído? Necesito creer y dibujo el perfil de Jesús, ¿no? Yo necesito creer y soy alguien muy devoto. Entonces, rezo mucho. Esto Feuerbach, que es un señor que igual no conocéis, lo desmonta perfectamente. Feuerbach dice, la fe es consecuencia de la sublimación de los deseos. Yo necesito justicia. Yo necesito afecto, yo necesito... Entonces, cuando uno quiere eso, se inventa a Dios, ¿no? Sublimándolo, ¿no? La objeción de Feuerbach es muy interesante. Tú, cuando estás rezando delante del sagrario, ¿estás sublimando tus pensamientos o tus deseos? Yo recuerdo perfectamente un momento, vosotros tenéis 22, ¿no? 20? 21. Yo recuerdo perfectamente que cuando yo tenía 21 años, pues hacía silencio delante del sagrario y tal y cual, y hubo un momento que le dije a un amigo, vamos a ver, ¿qué significa que el Señor está ahí? Este amigo me recitó el catecismo perfectamente. Está presente en la Eucaristía, todo era verdad. Pero ¿cómo sé yo que decir el Señor no es un puro nombre, una pura fórmula? Como el musulmán dice Allahu Akbar o etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay mucha forma de decir, sí, soy cristiano, que en realidad tiene el mismo recorrido que el resto de las religiones. Y la objeción de Feuerbach, pues está muy bien. Es una sublimación. Es decir, pero es normal. Uno necesita tener un significado en la vida. Y como necesita tener un significado en la vida, busca un significado en la vida. Y como otros han dicho Feuerbach, como otros han dicho Alá, bien, pues esto, aunque parezca cristianismo, no lo es. Esto no es ser razonablemente cristiano. Esto no es cristianismo. Y ahí Feuerbach probablemente tenga mucha razón. Es una sublimación, ¿no? Esto Henry Newman lo decía claramente. Si el cristianismo se reduce a noción o a doctrina, no es cristianismo. Y lo dice Benedicto XVI en su primera encíclica y lo vuelve a decir Francisco en su primera carta apostólica. No se hace uno cristiano por una decisión ética o por una decisión, por abrazar una doctrina, ni por abrazar una cierta piedad, ¿no? Con lo cual la respuesta es, no, esto tampoco es cristianismo. Esto no es ser cristiano. Convertir a Cristo en un objeto de devoción no es cristiano. Si lo dicen los dos últimos pontífices, pues yo, firmes. Si lo dice Newman, pues, hombre, algo tendrá que de verdadero. Hay otra forma de decir, pero ¿es razonable ser cristiano o no es razonable ser cristiano? Fijaros la samaritana. La samaritana, vosotros sabéis lo que es la secularización, ¿no? O sea, en vuestra clase... o en vuestra clase o en vuestro grupo de golf o de, ¿cómo se llama?, bachata, ¿cuántos hay que son cristianos? O sea, yo el otro día expliqué que lo que había en ese cuadro era el niño Jesús y que el niño Jesús era el Hijo de Dios. O sea, que eso representaba eso. O sea, por los museos vaticanos pasan al día 4.000 personas.
ven las cosas maravillosas de Caravaggio y tal y cual, pero para ellos no significa nada. Yo supongo que para vuestros compañeros de trabajo, de guateque, de botellón y tal y cual, pues Cristo no, o sea, es una, si acaso saben algo de historia bíblica. Bueno, pues a la samaritana, que es el relato está en el Evangelio, le pasa lo mismo, porque los samaritanos ya estaban separados de los judíos, como sabéis, ya estaban rezando en el monte Corosiaín. Bueno, es un lío lo de los samaritanos, pero claro, la samaritana pues le buscaba sentido a la vida y, pues hombre, era una señora que había tenido ya 5 maridos, ¿no? Pues uno busca el sentido en la vida y pues 5 maridos, ¿no? Y el que estaba con él no era el suyo, porque decir, oye, hay que apañarse como uno puede, ¿no? Entonces llega y le dice, pero tú crees en el Hijo, ¿tú crees? Y dice la samaritana, usando maravillosamente la razón, dice, ¿y quién es para que yo crea? ¿No? Pero oye, yo no voy a creer en cualquiera. O sea, tiene que ser razonable. ¿Os acordáis del pasaje evangélico, no? Claro, ¿cómo es razonable creer que... O sea, volvemos a la pregunta de Dostoyevsky. Para no ser como Kant, que no es ser cristiano, para no ser un devoto, que no es ser cristiano. Hay un tipo que también construye la Ilustración, un pensador que se llama Lessing. De este seguramente habréis podido hablar, habréis podido escuchar menos. Lessing, que es un tío muy listo, dice, vamos a ver, yo no puedo creer, porque la samaritana estaba delante de milagros que acreditaban al testigo. O sea, a ti, contigo han estado tus amigos y saben que lo que tú dices es fiable, ¿ok? Por eso creen que tu clase fue divertida. Y dice Lessing, yo creería en Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios, si, como en el primer momento, él fuera acompañado de hechos excepcionales que acreditasen que es el Hijo de Dios. Pero ¿por qué voy a creer yo ahora en el cristianismo si no está acompañado de los hechos que Jesús generó cuando estaba en la tierra? La objeción de Lessing es perfecta. ¿Por qué Jesús es digno de crédito? ¿Por qué tengo yo que creer en él? ¿Por tradición? ¿Porque la cristiandad ha construido el mejor edificio de pensamiento filosófico? ¿Porque no hay cuadro mejor que el que represente los misterios cristianos? ¿Porque la gente cristiana es muy buena? Ahí empezaría ya una cosa interesante. Entonces, para responder, me parece a esta pregunta, que es acuciante responderla, vamos a hacer lo que dice Lessing. Vamos a hacer lo que dice Lessing. ¿Por qué creyeron los primeros? O sea, ¿cómo aparece el cristianismo en la historia? Esto lo cuenta San Juan en los primeros capítulos del Evangelio. Juan y Andrés, bueno, ya sabéis, eran 2 pescadores de Galilea. Y, bueno, es fácil imaginar, no los detalles de su vida, pero sí es fácil imaginar que como 2 personas iguales que nosotros, pues hombre, pues tenían la sensación, como tenemos todos, no sé si vosotros la tenéis, yo sí, que la vida no te basta, que el corazón es más grande que la vida, que cuando uno se descuida, pues se apodera de él la nostalgia de... Y consigue la chica más guapa que hay, la más lista, la más tal, yo la conseguí, y la sigo consiguiendo, y uno se da cuenta que no le basta. Hay un escritor italiano fantástico que le dan el premio Strega y dice, esto además a mí me ayuda mucho, porque como yo me dedico a la radio, a escribir y tal y cual, y siempre estamos buscando, o sea, vender 12.000 ejemplares, que el EGM sea maravilloso, que la gente esté encantada con lo que haces en la radio, y llega el momento y dice apoteosis en Roma, porque le dan el premio, apoteosis en Roma. ¿Y ahora qué? No sé si tenéis esta sensación.
Bueno, pues estoy convencido que Juan y Andrés tenían una sensación semejante y que Andrés tenía una mujer estupenda, pero que cuando salía a pescar miraba el sol poniéndose en el lago o un amigo hacía una buena broma y esa sana tristeza, ¿no? También lo dice Dostoyevsky, la sana tristeza que embarga a un hombre sano, ¿no? Seguro que le embargaba. Y pues son judíos que cumplen con la ley, que son devotos, pero que no consiguen concentrarse en la sinagoga, que repiten los salmos, pero que no acaban de entender muy bien por dónde les va el asunto. Repiten Shema Israel, escucha Israel, tendrás un solo Dios que ocupará tu mente, tu corazón, y dicen, sí, yo quiero hacer esto, pero no. Hay muchas cosas que me interesan mucho más que Shema Israel, o sea, escucha Israel. Bien, pues. Y bueno, oyen que hay un profeta. Pues hay un profeta, este profeta que ha salido nuevo, este tío sí que es bueno. No tiene nada que ver con el peñazo de los fariseos que están todo el día con las normas, diciendo que la gallina que ha pasado por delante de la casa del pecador, cuando pone un huevo no te lo puedes comer porque es impuro. Esto lo dice. Y entonces Juan y Andrés dicen, pues yo me he comido el huevo que es de la gallina que ha pasado por tal. Bueno, van a ver al profeta, es un tío bastante extraño, que viste con pieles, que se dedica solo a comer langostas en el desierto. Y llega un momento que está allí bautizando en el Jordán y dice, este es el Cordero de Dios. Qué cosa más rara, dice este tío. Y ven que a este joven que ha señalado se va por el río arriba, ¿no? Y los dos le siguen. Y le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Sabéis la respuesta. Yo soy la santísima persona de la Trinidad, habito en el cielo, en una situación de hipostasis, he tomado carne, soy de la misma naturaleza que el Padre, pero otra persona, la segunda de la Trinidad, creado, no creado, engendrado, y como ya dirán en Nicea, en Calcedonia y en Éfeso, son dos naturalezas diferentes que no pueden confundirse. Es lo que le responde a Juan y Andrés, ¿no? ¿Le responde eso? ¿Sí o no? ¿Qué le responde? O sea, no lee el catecismo, ¿no? Dice, ven y verás qué es el método cristiano. ¿No? Porque otro le habría dicho, bueno, pues entonces tú lo que tienes que hacer es tener buenos pensamientos con las mujeres. Tú lo que tienes que ser es poco avaricioso. Tú lo que tienes que rezar mucho. No, tampoco le define, ¿no? Dice, tú ven y verás. Y dice el Evangelio, dice San Juan, claro, San Juan se está acordando de lo que pasó. Y pasaron todo el día con él. Eran las 4 de la tarde. O sea, lo escucharon hablar. Se quedaron viendo cómo hablaba. Probablemente muchas de las cosas que dijo Jesús no las entendían. Entendían algunas. Pero sí había una cosa que entienden. Como este hombre ha hablado, no habla nadie. No habla nadie. Esto es lo que de forma inconsciente, sin decirlo, esto es lo que mi corazón esperaba cuando yo abrazaba a mi mujer y no era suficiente. Esto es lo que mi corazón esperaba cuando yo miraba el sol ponerse en el lago y esa belleza me hería. Esto es lo que yo esperaba cuando los puñeteros romanos nos tienen machacados y yo quiero justicia. Y no sé cómo, escuchando a este hombre, aquí está la justicia, aquí está el amor que yo esperaba. Este puede ser el amor de mi vida. Seguramente todo esto no lo pensaron así de claro. Algo pensarían cuando al encontrarse Andrés con Pedro, ¿qué le dice Andrés a Pedro? Hemos encontrado al Mesías. ¿Qué tipo de experiencia tienen en ese día para que
al encontrarse a Pedro le dicen, hemos encontrado al Mesías. Y esto continúa. O sea, van al día siguiente, porque claro, no es un día. O sea, los dos salen de aquella conversación y se dirigen, o sea, Jesús estaba en una parte del río y ellos se van hacia su casa, que estaba en Cafarnaúm. Y estaban los dos callados, invadidos por lo que habían visto y escuchado. Y los dos pensaban lo mismo. Los dos pensaban lo mismo. Como este hombre, nadie. Nadie nos ha hablado, nadie ha mirado las flores del campo, nadie ha leído la Escritura como este hombre. No se lo contaban, pero no hacía falta. Porque el silencio entre los dos era más potente que lo que pudieran decir. Llegó a casa Andrés, que ya sabéis que cuando la gente lleva casada un cierto tiempo, pues se quiere mucho, pero no es muy afectiva. Y de pronto la mujer de Andrés vio que su marido le abrazaba. Macho, ¿qué le pasa a este? Si este no me abraza desde que éramos novios. Y como me ha abrazado ahora, no me ha abrazado en su vida. ¿Qué tiene dentro? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a mi marido, que lo conozco? Vamos, es que lo veo salir del baño y ya sé qué está pensando, ¿no? ¿Qué le ha pasado a este? Ya digo, y esto, al siguiente día pasó algo parecido. Había tormenta, se sube Jesús a la barca y dice que se pare la tormenta. Dominaba la naturaleza. Esto no lo hemos visto nunca. Están los niños por ahí dando la lata, coñazo, los niños, papá. Y claro, los adultos siempre al niño lo consideran, y aquí y ahora menos, pero en Oriente Próximo, si viajáis a Oriente Próximo y tal, el niño, hombre, si sale adelante, pues muy bien, y si no, ya tendré otro. Eso me lo dijo a mí una egipcia. Este se está muriendo, pero si no, ya tendré otro. Y coge al niño y lo pone en el centro. Coge al niño y lo pone en el centro. Y lo mira y le dice, si no sois como ese, no hay solución. ¿Cuándo habían visto una cosa así? No habían visto una cosa así. Y este hombre se pone a hablar de los lirios del campo y de los pájaros y ve en los lirios del campo y en los pájaros algo que nadie había visto. Son los mismos lirios, son los mismos pájaros. Pero dice, mi Padre es quien los sostiene en el ser. Mi Padre es quien los hace ahora. Y ellos dicen, es esto, esto es lo que tenía que ser normal, esto es lo que yo tendría que vivir, esto es lo que yo estaba esperando. Esto es lo que yo estaba esperando. Pero la cosa sigue. Y llega la gente que lleva años enferma y empieza a curar. Empieza a curar. Pero es que no solo cura, sino es que entiende, porque cuando uno está enfermo, no sé si vosotros habéis estado enfermo, hay dos cosas, que son la enfermedad y el resentimiento contra la vida que provoca la enfermedad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi madre le tiene que caer encima el cáncer? ¿Por qué a mi hijo le tiene que caer encima la anorexia? ¿Por qué a mi hermana por qué mi hermana tiene que estar haciéndose lesiones? El mundo no es justo si yo estoy enfermo. Y con la enfermedad generalmente viene el resentimiento, porque el mal no hay quien lo pare. Y Jesús se daba cuenta de que el paralítico lo que necesitaba, además de andar, era que le quitaran el resentimiento de encima, es decir, el pecado. Y él va y perdona el pecado. Y los fariseos se las inventaban todas, porque estos se las sabían todas. O sea, nadie gana a un fariseo en una discusión, como a nadie gana ahora a un buen judío en una discusión. O sea, el otro día, hace algún año dialogamos con un tipo fantástico, Weiler, que es un gran constitucionalista y además es rabino. Se me ocurrió
decirle que no tenía razón en una cosa. Dios mío, bendito, me aplastó. Quedé allí laminado. O sea, ponte a discutir con un buen judío. Bueno, pues claro, llegan los fariseos y dicen, bueno, a ver, a este le vamos a pillar. Ahora sí que le pillamos. Ahora sí que sí. El César, o sea, los romanos son unos paganos, son unos gentiles. Y estamos dominados por los puñeteros romanos. Vamos a decirle a Jesús si hay que pagar esto, si hay que pagar el impuesto. Claro, si nos dice que no hay que pagarlo, vamos y le decimos rápidamente a Pilato, oye, este es un revolucionario, como había muchos en ese momento, los celotes. Si dice que hay que pagarlo, eres un gentil. No, o sea, lo tenemos pillado. No hay manera de que se escape. Llegan allí, entonces claro, los discípulos están, a ver cómo sale de esta. A ver cómo sale de esta. Porque es imposible salir de esta. Y de pronto vuelve a sorprender. Dadle al César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Y de esa respuesta, de esa respuesta luego vino todo lo que vino. Claro, en el Evangelio se repite una vez, otra vez. Nunca habían visto a alguien así. Nunca habían visto a alguien así. Y entonces creyeron, nunca, ¿no? O sea, les pasaba por la izquierda, a la derecha, por arriba, por abajo, nunca era previsible. Y siempre era más humano, o sea, era la persona que encarnaba la humanidad que uno tenía dentro sin formularla. Pero sobre todo, si hay algo que fascina, es que lo oyes hablar, ves cómo te mira y te das cuenta que te comprende hasta el final. Que no ha habido alguien más listo que él, que nunca has conocido a alguien más listo que él. Y los listos, generalmente, no... O sea, los listos generalmente te miran como mira la gente con poder. Pero aquí hay algo que es imposible que esté junto. La máxima inteligencia y la máxima afirmación del que tienes delante. Nunca, como delante de él, uno se siente tan afirmado. Zaqueo, que había robado todo lo que había que robar, que cuando lo mira, dice, a mí no me ha mirado nadie así. La samaritana, Zaqueo, el propio Pedro. Era inevitable, es inevitable tener una simpatía humana hacia este hombre. Es inevitable. Pedro la ha hecho, o sea, ha traicionado y está esperando al borde del lago, se tira de la barca. Le dice Juan, es Jesús, Dominus est, es el Señor. Se tira de la barca. Y cuando va nadando para la orilla se acuerda. El gallo cantó, le he traicionado, soy un mierda, pero es que además no solo he sido un mierda con él, que es el hombre que me ha dado todo, es que acuérdate cuando yo tenía, se lo dice a sí mismo, Pedro, acuérdate cuando tenía 5 años y le pegaste la torta a tu hermano, que no tenías que habérsela pegado, y robaste las peras aquellas de la pobre viuda y le tiraste la... O sea, cuando uno hace una cosa mal, no sé, empieza a recordar todas las cosas que ha hecho mal. Dice, bueno, ahora cuando me siente aquí, me va a decir, Pedro, ya te vale, tío, yo te he dado todo, y tú, por una señora que había allí, vas y me traicionas. Pero ¿no decías tú que ibas a defenderme hasta el final? Ahora, si es que es lógico, ahora me va a echar la peta. Esta y toda la que tengo detrás. Se sienta en la playa, le mira, este estaba, claro, descompuesto. O sea, descompuesto. Y no le dice nada de eso, le dice, Pedro, ¿me amas? Pero ¿cómo es posible? Otra vez, otra. Bien, ya digo, sobre todo es la manera que tiene de que mirarte. Uno dice,
todo lo que de forma brumosa yo quería, está aquí, está en este hombre. Lo que me parece imposible, lo que yo deseo y me parece imposible, está en este hombre. Nadie nos ha hablado así, nadie nos ha mirado así. De tal modo que cuando dice, yo soy el Hijo de Dios, es creíble lo que dice, porque solo el misterio, o sea, solo Dios hecho carne puede hacer una cosa así. Pero fijaos, ¿no? Toda la trayectoria que hace falta para la convicción. O sea, yo me puedo fiar del testigo porque de sus hechos se acredita que lo que dice de sí mismo es fiable. Muy bien. ¿Esto haría razonable creer? ¿No? O sea, ¿nos podemos fiar? ¿Cómo te llamabas tú? Jaime. ¿Nos podemos fiar de lo que dice Jaime? Sí, porque es un testigo fiable. ¿Nos podemos fiar de Jesús cuando dice de sí mismo? ¿Se podían Juan y Andrés fiarse de lo que decía Jesús? Sí. ¿Por qué? Fundamentalmente porque Jesús había acreditado en su corazón que era excepcional, que le correspondía de una forma excepcional, que lo que estaban esperando, en realidad, la acreditación del testigo la da el testigo por el efecto que te ha provocado en ti. O sea, tú te das crédito a ti mismo, das crédito al testigo porque puedes dar crédito al testigo. O sea, ¿tú crees que cuando Juan y Andrés se fueron de aquella tarde a hablar con Jesús, tuvieron que ir a buscar al cura, al fariseo, al alcalde, para decirle, oye, hemos estado con un tío, pero no sabemos muy bien si la cosa va o no va? No. El testigo en ellos se había acreditado y ellos no necesitaban una ulterior confirmación. Bien, ¿esto es razonable? Parece que sí, ¿no? La pregunta de Lessing es la que yo os lanzo a vosotros. Solo es razonable creer no porque las ideas sean buenas, no porque seamos muy devotos, sino porque tenemos una experiencia como los discípulos. No de la misma manera, pero exactamente la misma experiencia. Solo Jesús, solo el cristianismo es confiable si yo ahora puedo tener la misma experiencia que Juan y Andrés delante de Jesús. Si no, no es razonable. No es razonable. Te pongas como te pongas. Te lees la Suma Teológica, rezas 3 horas al día, dices 200.000 veces Cristo, repites el catecismo y, como dice Newman, doctrina y cristianismo nocional. Afortunadamente vivimos en un mundo secularizado y eso significa que aquí ya no vale mi padre era cristiano, mi abuela era cristiana, el colegio es cristiano, el cura es un buen tío, Eso no se mantiene. Vamos, no sé vosotros. Yo no sería cristiano por eso, de ninguna de las maneras. Por menos de una experiencia, no del mismo modo que Juan y Andrés, porque yo soy periodista y no pesco en el lago, pero por menos de la misma experiencia, no puedo ser cristiano. No puedo serlo. Debo dejar de serlo, porque si no soy un mentecato, y aquí no queremos. O sea, solo se puede decir que soy cristiano si hay esto. Si no lo hay, o sea, que decir, el que diga que es cristiano
por menos de una experiencia presente de Cristo que reconoce como los discípulos, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Otra cosa es que diga, yo quiero tener esa... Pero si no la tiene... Entonces, la cuestión de Lessing se reabre. Se acreditan los hechos. O sea, vosotros hemos visto andar un cojo, oír un ciego, oír a un sordo, ver a un ciego. O cosas mayores. O cosas mayores. Bueno, pues esta es la pregunta. Esta es la pregunta. Solo se puede dar crédito a un testigo, o sea, solo se puede decir tú eres el Hijo de Dios, porque Él lo dice de sí mismo y porque Él te ha hecho vivir una experiencia más fuerte que el mal, más fuerte que el rencor que genera una enfermedad, más fuerte que... Cuando a San Pablo le preguntan, oye, estos tíos que hay aquí, unos gálatas, aquí en la comunidad hay unos tíos que dicen que son cristianos, tal y cual, dicen, no, ellos que digan lo que quieran. O sea, la forma que tienen de... O sea, se acredita por lo que viven o cómo viven. Claro, pensad vosotros, ¿por qué en poquísimos años el cristianismo se extiende por el Imperio Romano? O sea, leyes cristianas no había. O sea, la ley en el Imperio Romano con los niños era o yo lo tengo y lo tiro al río, o yo aborto. Leyes cristianas no había. Universidades cristianas no había. Colegios concertados no había. Etcétera, etcétera. Por un atractivo vencedor. Un atractivo humano que vence. Entonces yo creo que la pregunta yo la lanzo a vosotros. Porque hay quien dice, se puede ser cristiano si tienes una inspiración interior. ¿Y si no tienes la inspiración interior? Yo conozco muy pocas personas, no conozco ninguna, que haya tenido una experiencia interior, aunque hay algunas, hay algunas que han tenido una experiencia interior. Ser cristiano porque recordamos a Jesús. Un recuerdo, o sea, tú puedes haber tenido un novio maravilloso que se fue o se quedó, que si no está delante el novio, tú vas a por otro, claro. O sea, porque el recuerdo no te sirve, ¿o no? O sea, un recuerdo no vale, una inspiración tampoco. Estas son las soluciones que se han dado. La solución de la inspiración interior es la luterana, la del recuerdo sería también... La única respuesta es católica y ortodoxa que dice, está presente. Claro, ahora hay que verificar que está presente, hay que comprobar si está presente. Eso es lo único que hace razonable. ¿Y qué hace razonable? Que tú te puedas sorprender de que esté presente. Pero no porque lo diga, Cristo está presente, aleluya. No. Se acredita que está presente porque actúa. O sea, creed en mí y en las obras que yo hago. ¿Pero por qué vamos a creer en ti? Porque actúa. Porque tú no has visto nunca a afrontar el mal como lo afronta esta persona. Porque tú no has visto cuidar a un enfermo de SIDA que se hace caca en la cama, como se lo estás viendo atender a una persona. Porque tú no has visto a dos quererse como si... Porque tú no has visto una inteligencia política. Porque tú no has... Pero si no lo ves... Feuerbach, sublimación, el Señor, aleluya. Bueno, pues yo, hombre del siglo XXI, así no puedo creer, porque lo que no estoy dispuesto es a cortarme la cabeza. Cristianismo requiere de la propia humanidad. Y si para ser cristiano, o sea, no se puede, o sea, el cristianismo exige que tu humanidad esté presente. Y tu humanidad presente toda. La que requiere afecto, la que requiere notoriedad, la que cuelga fotos en Instagram desesperadamente para ver si alguien me pone un puñetero like, porque yo quiero que me quieran ahora. O sea, si no hay algo para eso, yo
Yo os lanzo la pelota. ¿Estáis dispuestos a creer de forma racional, o sea, de forma razonable, humana, o os vais a cortar la cabeza? No, marcharos, ¿eh? Marcharos, porque antes, o sea, os marcharán, porque la vida es exigente, ¿no? Entonces, si os parece, hay un hombre, un buen amigo que, bueno, que murió hace poco y que yo lo quiero con locura, lo quiero, no lo quería, lo quiero, que hizo este camino y que yo recuperé mi camino oyéndolo. Entonces, os he sacado un extracto de una entrevista que le hice para ilustrar esto que estaba diciendo. Miquel Azurmendi, pues es un chaval, como todos vosotros, que va a un colegio católico, que a los 20 años dice, se va al seminario, a los 20 años dice, esto de los curas a mí no me interesa, se dedica a la política, lucha por la justicia, se mete en ETA, sale de ETA, se exilia, se convierte en profesor de la Sorbona, lidera luego a la vuelta el movimiento Basta Ya contra el terrorismo de ETA. O sea, un tío, una humanidad en marcha, comprometida, ¿no? Y a una cierta edad, bueno, voy a contarlo, aunque sea un poco vergonzoso contar. Me oye a mí en la radio y dice, joder, qué tío más raro este. Entonces va otro a verle y tal, y dice, joder, este tío se parece al otro. Y entonces, total, contacto con él, nos hacemos amigos, empieza a ver a mis amigos y a partir de ahí empieza esto. Empieza a escribir un libro sobre estos amigos, sobre lo que vivíamos nosotros. Ahora ya sí se puede entender. Voy a escribir un libro, dije, voy a escribir un libro sobre esta tribu, ¿sabes? Tan rara, ¿no? Yo no esperaba encontrarme nada de esto en la vida. Fue una sorpresa tremenda, salir de lo acostumbrado, ¿sabes? Ya. Lo sorpresivo, esa sorpresa, te quedas sorprendido y dices, merece la pena escuchar esto. Escuchas y poco a poco entro en un estado emotivo de admiración, ¿sabes? Esta vida tan bella, esta vida que a mí me hubiera gustado haberla llevado, ¿ves? El estilo de vida, de entrega de estas gentes, la alegría de estas gentes, este estilo de vida, ¿cómo es posible? O sea, tú puedes tener un destello, ¿no? Hay gentes espectaculares, preciosas, que tienen destellos, pero luego tienen saltos para atrás. En cambio, tú ves estas vidas, yo he visto vidas, he seguido durante 2 años a personas, no personajes. Yo los he hecho personajes en mi libro, claro. Son personas, a familias, tal. Y sé que esto es imposible, salvo que sea un milagro. Entonces, un milagro una familia, un milagro esta persona, un milagro otra persona. Todo el rato milagros, ¿no? Es milagroso, ¿no? Este milagro, esto es misterioso, ¿sabes? Es muy misterioso. Entonces, el estilo de vida me lleva a plantearme por qué este estilo de vida. Entonces entendí perfectamente a qué no se atrevió Wittgenstein, ¿sabes? Entonces fui a los diarios. Espera un momento, voy a explicar esto porque si no se entiende. Vamos a ver, Wittgenstein, como sabéis, es un gran pensador. Miquel lo había leído profusamente y hay un momento en el que Wittgenstein dice, bueno, yo estoy en un cuarto, ahí hay una claraboya, si quisiera creer, pues tendría que subir hasta arriba y asomarme, ¿no? A ese texto hace referencia Miquel. Los tengo ahí en casa y volvía y lo leí y entonces vi, en el agnóstico siempre hay un miedo, ¿sabes?, a descubrir la verdad y prefiere decir, yo no sé, ¿sabes? Yo no sé porque puede que sea, pero que me venga, ¿sabes? Yeah. Que me venga la luz. Entonces Wittgenstein, yo no puedo hacer un juicio sobre él, ¿no? Sobre su final, sobre dónde está Wittgenstein hoy. Yo lo admiro, ¿sabes? Creo que él no se dio cuenta de que era un agnóstico recalcitrante. Recalcitrante porque él hubiera dicho, coño,
Y si yo subo hacia la luz, hacia el tragaluz, ¿por qué no voy a subir y asomarme? Yo creo que yo es lo que he querido hacer, fíjate, subir al tragaluz y mirar. Y os vi a vosotros, ¿no? La filosofía, primero, la religión y la teología han caído en esa trampa, en reducir Dios a una idea, ¿sabes? Esta es la diferencia, ¿ves? La diferencia es que no hablamos de Dios, hablamos de un hombre que resulta que era Dios con la vista de enseñarnos hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Te quería preguntar sobre la secularización que has dicho. Dos cosas. Lo primero has dicho, y menos mal que estamos secularizados. ¿Hasta qué punto la secularización de un país es buena? Y luego la segunda, ¿qué pasa en España que tenemos esa tendencia a rechazar el mensaje cristiano del que hemos sido defensores durante siglos? ¿Por qué es un país tan de contrastes, tan de como... No sé si me estoy explicando. Yo creo que sí, pero tú verás, ¿te estás explicando o no? Sí, yo creo que si me has entendido. ¿Tú? Yo me he aclarado, sí. Sí, ya está. Yo creo que te he comprendido. Bueno, la secularización menos mal que está porque está. O sea, que decir, la realidad es la realidad. O vas a estar peleándote con la realidad todos los días. No. Yo quisiera ser como Robert Redford, pero no, hay lo que hay. ¿Y por qué digo que la secularización es una oportunidad? Bueno, porque la secularización nos pone el contador a cero. Rara vez los hombres aprenden lo que creen ya saber, ¿no? Tú ya crees saber lo que es ser estudiante, yo creo saber lo que es ser padre, porque tengo 4 hijos y ya están más o menos criados, pues no. O sea, raramente uno raramente uno sabe lo que cree saber. Y en España, durante mucho tiempo, hemos creído saber lo que es el cristianismo. Hay una obra, yo ahora mismo no me acuerdo, Rocío se acordará si no, no sé si, yo creo que es Lope, no Calderón, en el que, yo no sé si es el condenado por desconfiar, no me acuerdo, dice, es un tío muy celoso, o es el celoso, o es Cervantes, ya no me acuerdo, coño. Bueno, del hecho sí me acuerdo, le dice, oye, le dice a una chica, tú no puedes salir de casa, porque te van a mirar, tal, la encierra en casa. Y la otra dice, hombre, a misa podré ir. Y dice, ¿tú a misa? ¿Tú para qué vas a ir a misa si tú eres cristiana vieja? Los cristianos viejos no tienen que ir a misa. O sea, yo ya sé lo que es cristiano. O sea, si lo llevamos en la sangre. Américo Castro, un señor, tú que eres de humanidades, léete a Américo Castro. Cuando el ser cristiano se convierte en una casta, o sea, en algo casi genético. Claro, tú has nacido en Sevilla o has nacido en Córdoba, pues tú eres cristiano, ¿qué vas a ser si no? Entonces, ¿por qué digo que la secularización es una oportunidad? Porque pone el contador a cero. Porque pone el contador a cero. Y el contador, o sea, es para que sea razonable creer, si tú crees saber ya lo que es el cristianismo, primero tienes que desaprender y luego aprender. Si no tienes que desaprender, pues ya tienes una parte hecha. ¿Me explico, Luis, o no? O sea, los compañeros de mi clase, yo, antes de encontrar un cristianismo como este que acabo de describir, ya creía saber lo que era el cristianismo, porque había ido a un colegio católico, estupendo, estupendo colegio. Pero yo tuve primero que desaprender y luego volver a aprender. La secularización pone el contador a cero. No sé si te he respondido, Luis. Sí. Perfecto. Porque el cristianismo solo es una experiencia presente, no. Vale. La otra era, ¿por qué en España repite? Es que has utilizado 2 palabras de una precisión cojonuda, estupenda. A ver, repite. Sí, o sea, ¿por qué España es un país tan de contrastes que tan pronto somos...? No, pero tú has dicho... porque nos hemos convertido en defensores.
Perfecto. O sea, ¿por qué hemos sido tan defensores y por qué a la vez nos hemos rechazado tanto nuestras raíces? Perfecto. Si es que la palabra defensor ya lo dice todo. O sea, ya lo dice todo. O sea, cuando tú, mira la palabra que utiliza Miquel, cuando tú, alegría, cuando el problema de la fe no es el problema de una experiencia razonable de un atractivo que se abre paso por una belleza desarmada, ¿no? Tú tienes que armar la belleza para defenderla y la matas. ¿Me explico o no? O sea, me pones cara rara. La belleza o sea, cuando una cosa, o sea, a ti te tienen que, no sé si tienes novia, pero, o estás ahí, dale que te pego, o sea, intentando. Sí, tiene que venir tu madre a defenderte que esta chica es, ¿no? ¿Viene tu madre a defenderte? ¿O viene tu amigo a decirte, Luis, venga, tío, que merece la pena? O sea, la verdad, cuando es verdad, se defiende por sí misma, porque está acompañada del bien y la belleza. Cuando la verdad no es una noción, la verdad como naturaleza es un acontecimiento, tiene que suceder y seguir sucediendo, porque si no es una noción, es una fórmula. La verdad sí sucede, o sea, la verdad en su verdadera naturaleza ocurre. O sea, tú estás enamorado de esta chica y es que no hay manera. No, es que estarías todo el día mirándola. Luego ya veremos si siguen mirándola. Pero ¿por qué? Porque verdaderamente es que no he visto otra. ¿Sí o no? No sé si... vamos, podemos poner otro ejemplo, ¿no? ¿Este te vale o no? Bueno, podría no valerte, ¿eh? Hay a quien no le vale y está muy bien que no le valga. Entonces, en el momento que la palabra defensa se introduce, o sea, echa para atrás. O sea, si tú necesitas defender, es porque has admitido, ¿no?, que es una belleza, o sea, que no es verdad. Prácticamente, o sea, en teoría no, pero en la práctica has aceptado que no es verdad, porque no tiene capacidad. La verdad se acredita por sí misma. Si no se acredita por sí misma, es que no es verdad. Es una noción. ¿Tú por qué crees que una señora de la aristocracia romana, en el año 70, que lo tenía todo, esclava, un baño que no se había visto en la vida, a veces un baño de leche de burra, ¿no? O sea, ¿por qué esa señora ve a la esclava y dice, coño, esta tiene más que yo? Y en el año 70 se convierte. ¿Porque tiene 200 tomos de la Suma Teológica? ¿Porque el emperador es cristiano? ¿Porque las leyes son cristianas? No, porque la esclava vive de una manera que le interesa. O sea, la verdad se defiende por sí misma. Cuando eso no sucede, hay que defenderla de otra manera. Entonces, creo un Estado confesional. Creo el Estado confesional. Aquí, por narices, todo el mundo es cristiano. Porque como el catolicismo es la verdad, el Estado es católico. Y la construcción nacional se hace a partir del catolicismo. Aquí podemos hacer un repaso cuando quiera, histórico. Estado moderno español, los Reyes Católicos, 1492, los Austria, el 16, especialmente el 17, Felipe II, sin distinguir, o sea, con un cuarto enfrente de la iglesia del Escorial, porque el emperador tiene que defender la verdad, ¿no? Siglo XIX, invasión de los franceses, la gente se ha vuelto liberal, cuidado con los liberales, defendamos un Estado en donde la verdad sea defendida, cura trabuquero. Bueno, tú esto lo has estudiado, ¿no? Pues estúdialo otra vez con esta clave. Hay que amarrar. Y como no es atractivo, como no hay una belleza desarmada, pues dale que te pego. Y cada vez amarrar más.
Claro, esto, Oliver Roy, tienes que leer a Oliver Roy. Cuanto más una experiencia religiosa busca el apoyo del poder para avanzar, más se produce la secularización. Irán, el ejemplo de Irán. ¿Puedes repetir esta? Sí, Oliver Roy, cuanto más se apoya una verdad, una experiencia religiosa en el poder, más rápidamente se seculariza. ¿Por qué te crees tú que España es el país más secularizado, probablemente uno de los más secularizados de Europa? Luis, ¿por qué? Tú es que eres muy joven, macho. ¿Tú cuántos años tienes? 21, o sea que a ti Franco es un señor de manual, ¿no? De un manual. Sí, exacto. Pues ese señor, con toda, bueno, no sé si su buena intención, porque sobre las intenciones no podemos juzgar. O sea, nosotros hemos tenido un régimen católico hasta hace... Yo lo he vivido, claro, yo soy muy viejo, pero yo... ¿no? O sea, cuanto más está la experiencia religiosa vinculada al poder, y siempre normalmente lo está, porque el cristianismo es una excepción, o sea, la religión persa, la religión... O sea, podemos hacer una historia de las religiones, siempre el emperador y la religión están juntos. El cristianismo supone una novedad. Con el edicto de Teodosio, ¿te acuerdas, no? Cometemos el error, no con Constantino, porque Constantino lo que hace es libertad religiosa para todos. Con Teodosio empieza el Estado, el imperio, y hasta el Vaticano II no retomamos lo que es realmente verdad, que la verdad solo se reconoce a través de la libertad. Tú te puedes empeñar en defender lo que te dé la gana, dale que te pegó. Pero si la verdad no está sucediendo, nadie la va a abrazar. ¿Me explico? Cuanto más quieras defenderla con proyectos de poder, más rechazo, porque no estamos hechos para eso. Estamos hechos para que respeten nuestra libertad. Y cuanto más... tú cuando tu madre te dice, Luis, que me recoja el cuarto, Luis, pom, 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 tú sales por el otro lado. A lo mejor es un buen chaval. Peor para ti. Quiero decir, cuanto más el rodillo más rechazo. O sea, Polonia, el gran país católico. Bueno, tampoco lo han vivido, claro. Polonia, el gran país católico. Este no es el poder del que está reinando, porque eso era el comunismo. Era el poder de la oposición, que era un poder bestial. O sea, nunca has visto un movimiento como Solidarność. Llevábamos toda la placa aquí. Esto no te suena, ¿no? Solidarność. Bueno, era el gran movimiento sindical contra el poder. Pues oye, se abre la veda y en poco tiempo tienen la sociedad más secularizada. Es proporcional. Cuanto más relación tiene la experiencia religiosa con el poder, más rápidamente se vacía de contenido y es repugnante. O sea, repugnante en el sentido rechazada, porque la verdad solo entra a través de la libertad. Entonces, esto explica buena parte de nuestra historia. O sea, que tienes todo el 19 a los católicos pretendiendo que nadie se mueva. Y si dice que tú no has creído, vas al Corralito, que era un cementerio aparte. Jiménez Lozano, los cementerios civiles. Claro, tú... Y si no vas a misa el domingo, bueno, es que prácticamente se te niega el pan y la sal. Muy bien. Bueno, pues cuando se va el poder, la gente se va. La verdad solo se alcanza por la libertad. ¿Por qué es esa nuestra historia? Porque tardamos mucho en descubrir esto, en reconocer que era así. Con todo, o sea, yo no juzgo a nadie, con todo lo que la Iglesia hizo en España en el siglo XIX y en el siglo XX. Si en el siglo XX, o sea, cuando empieza la emigración, si es que esto nos vamos a otro lado y otro día lo hacemos, porque es apasionante, vamos, me interesa muchísimo. Pero no sé si te he respondido. No. Sí, o sea, entonces la verdad no hay que defenderla. La verdad se defiende por sí misma. La verdad se acredita por sí misma. La verdad se acredita
por la alegría, fundamentalmente, y por la belleza. Baltasar, ¿sabéis quién es Baltasar? No, gran teólogo. La verdad dicha ya no era verdad y no movía a nadie. Si la verdad, o sea, la verdad es que tenemos un concepto de verdad abstracto, universal abstracto, kantiano, secularizado. O sea, la verdad se acredita en un particular, no en un universal abstracto. La verdad se acredita por la capacidad que tiene de mover tu libertad. Antes mueve tu afecto y porque ha movido tu afecto, mueve tu entendimiento. O sea, tú ves a la chica caminar y dices, ¡joder, macho! ¡Qué pedazo de chica! Tu afecto se ha movido. Te acercas, hablas con ella tal, y reconoces que es la verdad de tu vida. Que esa mujer es la mujer de tu vida. Primero el afecto ha reconocido. ¿Sí? La verdad es algo que está sucediendo. Y si no está sucediendo, no es verdad. Y puede ser, o sea, tú puedes rezar el credo 300.000 veces. Resucitó de los muertos y tal y cual. ¿Qué significa la resurrección? Porque si no, o sea, ¿por qué se acreditaba la resurrección? Porque estaban pasando cosas que eran imposibles. ¿Tú has visto cosas imposibles? ¿Tú has visto cosas imposibles en tu vida? Esa es la verdad. ¿Tú has visto una belleza? Esa es la verdad. La verdad se defiende por sí misma, y si no, no es verdad. Y se defiende por sí misma atrayendo primero el afecto. Entonces en España se ha tenido una noción de cristianismo que no era verdad, porque había que defenderlo. Era un cristianismo con nociones verdaderas, metodológicamente presentado, no con el método propio del cristianismo, sino de una religión persa. Digo lo de persa porque en el caso de la religión persa es muy claro. Es decir, las nociones son verdaderas, pero la verdad impone su método. Y afirmando nociones verdaderas, no se ha seguido el método de la verdad. Si yo a mi hijo le digo, tú, la verdad es esta, y no le provoco a su libertad, no estoy siendo un padre cristiano, porque lo cristiano es un desafío a la libertad. Entonces, tú puedes tener nociones verdaderas, pero es que en el contenido está el método. O sea, el cristianismo, o sea, Jesús no dice yo soy la verdad y la vida, dice yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, es un camino, es un método. ¿Me explico, Luis? Sí. Tú puedes afirmar una verdad que es abstracta o teóricamente verdad, pero si de esa verdad tú no aprendes el método, estás castrando la forma que tiene la verdad, que es histórica. La estás convirtiendo en una noción. La verdad no es una noción. No es un universal abstracto. La verdad no es un universal abstracto. No lo es. La verdad es una relación. Esto nos llevaría largo. Pero, claro, porque esta es la filosofía ilustrada, universal abstracto. Es un particular, o sea, es un particular que luego sirve para todos, pero no es un universal abstracto. Jesús no aparece diciendo, soy la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Es mentira eso? No. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Sí. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Bien. ¿Es lo que hace Jesús? O Jesús dice, yo soy el Mesías esperado. ¿Dice eso Jesús? ¿Lo dice sí o no? ¿Después de qué? ¿Qué dice primero? Lo dice Pedro. O sea, la verdad viene con un método. ¿Me explico? Y el método es la libertad. No, el método es un acontecimiento, algo que sucede, un hombre hablando, una relación, una belleza, ¿esto qué es? Esto no lo he visto. Un paralítico curado,
una madre que quiere libremente a sus hijos, un imposible sucediendo. Lo dice Hannah Arendt muy bien. Un infinitamente improbable sucediendo. Infinitamente improbable. ¿Me explico o no? Sí. La verdad trae su método. Y, oye, en efecto, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, perfecta, o sea, absolutamente hombre y absolutamente... No vamos a ser ni arrianos, ni monofisitas, ni etcétera, etcétera. En mi casa me riñe porque tengo un gran interés por las herejías de los primeros siglos, pero esto esta es una curiosidad personal, por la que soy odiado profundamente en mi casa. Pero no aparece Jesús diciendo, soy el Mesías esperado. Dice, venid y veréis. Solo después de una relación es razonable aceptar que él diga de sí mismo que es el Mesías. Pero si tú no has hecho experiencia de lo imposible hecho posible, ¿por qué vas a decir que ese tío es el Mesías? ¿Me explico o no? Anda, que te den morcilla. ¿No? Pues anda que no hay gente que dice que es, yo qué sé, Napoleón. ¿Cuál es la diferencia entre un loco y alguien que dice de sí mismo que es el Mesías y es creíble? Porque el loco intenta convencerte. Él no intenta convencerte. No, porque el loco intenta convencerte. El loco intenta convencerte. Pero él... No, porque el loco es irrazonable. O sea, tú sabes que no es Napoleón, porque Napoleón se ha muerto ya, porque, ¿sabes? Porque qué Mesías, pues si tú eres como yo. O sea, ¿veis cómo la razón tiene que estar continuamente trabajando? No en abstracto, no estudiando a Kant, que hay que estudiarlo, ¿eh? Tú estudias mucho a Kant, para luego... bueno, quiero decir, la razón se relaciona con la realidad, la razón es la forma, la razón es dar cuenta de todos los factores que tienes delante. El loco, de un golpe ves que es loco. Porque no es razonable lo que dice. Y muchas veces, mira, Oliver Watt dice, yo estaba en la parroquia allí, tal y cual, jugando ping-pong, no sé qué. No era una parroquia porque era protestante. Y aparece uno y abre la puerta. Dice, pero no sabíamos ni cómo se llamaba. Cristo resucitado. Dice, tío está loco. Este tío está loco. Porque la afirmación que ha hecho no es creíble por los hechos. Entonces tú dices, ¿cuál es el problema con la verdad? Que la verdad tiene un método. No es que deje de ser verdad, es que no seguimos el método que la verdad trae. O sea, es la verdad de la encarnación. O sea, vamos a ver, es que la encarnación no es una performance. O sea, no es un teatro que ahí sale, me he encarnado. ¡Ah! La encarnación es el método. O sea, carne es carne, con lo cual requiere la convivencia, requiere el uso de la razón del que está al lado, requiere, ¿no? Es que muchas veces, yo creo que la encarnación es que alguien pueda decir todo lo que mi corazón aspira está aquí. Esa es la encarnación. Es una belleza desarmada, capaz de tocar. Claro, tú cuando, no sé si tú eres católico, sí, y tú rezas el Ángelus a veces, sí. Y cuando dices se hizo carne, ¿qué piensas tú cuando se hizo carne? Vamos al tema, venga. ¿Tú qué piensas cuando dices se hizo carne? Pues que Dios se materializa. Perfecto. ¿Has visto a Miquel, no? Yo en Dios no hubiera creído. ¿Cuándo tú has dicho Dios ha hecho carne? ¿Cuándo? ¿Por qué coño rezas el Ángelus? O sea... Porque tú eres católico, no eres luterano. No eres musulmán. El musulmán reza, da igual, ¿eh? Está prescrito que rece, pero da igual. Si él está razonablemente rezando. Y el judío habría que ver qué parte del judaísmo. Y el catolicismo pietista que tenemos ahora, tampoco. O sea, tú cuando dices, el verbo se hizo carne,
O sea, tú estás haciendo una afirmación categórica. ¿Por qué es razonable decir, para que tú digas, el verbo se ha hecho carne? Porque si no, no lo digas, tío. O sea, los pastores fueron y vieron allí, había uno que era de una samaritana. A la samaritana le gustaba mucho el hombre, está acreditado, ¿no? No, había tenido varios. Dice, mira, aquí hay un tío que me interesa más que todos los demás. Y ya no necesito más hombre. Y entonces a la samaritana dice, el verbo se ha hecho carne. Claro que se ha hecho carne. Esto. Claro, la pregunta, no, yo no quiero aquí, o sea, esto tiene que mantenerse en la discreción, pero la pregunta es, ¿el verbo se ha hecho carne? ¿Es una noción? ¿O tú puedes detallarme precisamente el momento y la hora, la experiencia, hoy, ayer, antes de ayer, hace un año, donde tú has dicho, el verbo se ha hecho carne? Y cuando tú rezas el verbo se ha hecho carne, ¿qué coño estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Es una devoción? ¿Es una sublimación? Porque si no, Feuerbach lleva razón. Te irás, ¿eh? Te irás. Así que vete pronto, para no perder el tiempo. Si para ti el verbo se ha hecho carne, no tiene un color, no tiene un nombre, no tiene un sitio, no tiene... Estás perdiendo el tiempo. Porque ¿qué haces aquí? El más tonto, ¿no? Los más tontos aquí creyendo que el Napoleón es Napoleón, que el loco del manicomio es Napoleón. ¿Me explico o no? Sí, sí. O sea, estamos aquí nosotros creyéndonos que ese tío es Napoleón. Claro, los otros son los listos. Hace tiempo que lo han visto. No sé si me estoy explicando. Perdóname por lo invasivo y lo provocativo. No. Pero sí, o sea, claro, es el tonto el que queda diciendo el verbo se ha hecho carne. Mira, Dostoyevski decía, yo quiero tanto a Cristo que si la verdad pasa por ese lado y Cristo pasa por ese lado, yo me voy detrás de Cristo. ¿Vosotros por dónde os vais? Cristo pasa por ahí y la verdad pasa por ahí. ¿Vosotros por dónde vais? Luis, ¿por dónde vas? ¿Por Cristo o por la verdad? Pero él dice, yo soy la verdad. Dostoyevski está planteando una paradoja interesantísima. Por ahí pasa Cristo y por aquí la verdad. ¿Por dónde vas? Hombre, pues elijo la persona. ¿Eliges? ¿Eliges a Cristo? Sí. Pues nada, no eres un católico, no eres cristiano. O sea, yo sigo a Cristo porque es la verdad. O sea, sigo esto, la verdad no teórica, sino la verdad que yo he experimentado. O sea, Cristo no puede pedir un seguimiento si tú no tienes experiencia de una verdad que te corresponde. La Iglesia no puede pedir de ti un sí libre si tú no lo has experimentado con la verdad. Y tú no puedes decir, no puedes rezar más el domingo en el credo, no lo reces más, si tú al decir, y el verbo se hizo carne, no puedes decir por qué estás diciendo eso. ¿Entiendes o no? Sí. O sea, no vayas más a misa, no reces el credo, si tú no puedes decir. No estoy aquí, que el Padre me perdone, no estoy aquí fomentando vuestra increencia. Bueno, es que si no, ya está hecha, O sea, es cuestión de tiempo, Es cuestión de tiempo. Tenía el catolicismo español, el gobierno, los hospitales, la educación, todos se fueron. Todos. Pero ¿yo por qué me voy a casar? ¿Yo por qué voy a ir a misa? Pues es razonable. ¿Por qué? Volvemos al principio. ¿Por qué un hombre del siglo XX puede creer? Pero sin enfadarse, claro, lógico. O sea, no puede ser que esto sea para los más tontos, para los que se creen que el logo del manicomio es Napoleón. Siempre tiene que haber algún tonto, alguien con sensibilidad, y entonces, pues oye, no, siempre hay gente piadosa. ¿No? Sí. No sé si te he respondido. Y tanto.
Y muy bien, además. Muchas gracias. Sí. Bueno, sobre todo una primera pregunta. ¿Se te puede preguntar de cosas de intimidad? No, a mí no me hable de usted, no que sé. Bueno, ¿se te puede preguntar de cosas de intimidad? De tu vida. Sí, bueno, yo es que Plan, no... ser- O sea, yo desde Lo que has hecho con Luis, pues devolverlo. desde que he abierto la boca hasta ahora no he contado más que mi vida, ¿eh? O sea, No. quiero decir, un poco organizada y tal, pero... O sea, de cada cosa que yo he dicho, te puedo poner 10 ejemplos, o 15, o 100. Nada, mi pregunta va en sentido, pues yo me gusta mucho el Papa Francisco porque habla mucho sobre también de tratar entre sujetos, de persona a persona. Y has hablado mucho sobre todo pues de que, joder, que de nada te sirve que te pregunten quién es Cristo y cojas el catecismo y te pongas a leerlo, sino como ese impacto Sobre que todo porque tiene... no lo hizo, ¿eh? Sobre todo porque no lo hizo. Sobre todo como esa relación y que has dicho, pues que el cristianismo es como el tener esa experiencia pues misma que tiene Juan, pero tú con tu propia vida con Cristo. Entonces, es una pregunta más pues que yo pienso que también la mayor manera de pues, poder dar a conocer es el testimonio. El que si nos puedes contar un poco, pues cómo, si tú has vivido ese ven y verás que te dice Cristo y cómo lo has vivido o cómo ha sido. Mira, yo te pongo un ejemplo de mi vida, que está ahí, el que hemos visto. Y esta historia se la sabe Rocío, porque yo me hice periodista porque ella era cristiano, entonces digo, bueno, es una forma de ser misionero, pues hago periodista, tal y cual. Y yo estuve mucho tiempo trabajando en Prisa, que es un grupo de comunicación pues muy ateo y tal. Y entonces me dieron la oportunidad de irme al grupo COPE, que estaban poniendo en marcha una televisión que se llamaba Popular Televisión, y me dijo, va, pues vente a ti aquí, que eres director de informativos y tal y que cual, ¿no? Perfecto, va a ser misionero, tal y cual. Entonces formé un equipo entre el que estaba Rocío como redactora y tal y cual, y yo, ahora, macho, ahora estoy en el sitio porque ahora voy a poder formar una mentalidad cristiana, tal, cual. Bueno, como siempre cometí errores que siempre cometo, porque me manejo muy mal con el poder y con las cosas que hay que hacer para que no te... Y he ido aprendiendo, ¿no? Pero he tardado mucho, porque hice varias cosas mal, hechas mal, de imprudentes, ¿sabes? Hay que ser... Entonces me quitaron lo que estaba y me mandaron a la mañana del fin de semana. El programa que yo hacía era de 6 a 8 y media de la mañana. Claro, yo había hecho periodismo pues, para ser misionero, para ser cristiano, ¿sabes? Y yo me acuerdo perfectamente un día a las 4 y media de la mañana, un tipo que era muy inteligente humanamente, en la máquina del café. Un tío muy culto además, que había leído mucho y tal. Y estaba también castigado allí. Café... 50 años los dos. Un café de máquina. Fernando, tú y yo, ¿qué hemos hecho en la vida? Para estar tomándonos un café de máquina un domingo a las 4 y media de la mañana. Una pregunta justa, ¿no? Bueno, pues resulta que yo me dedicaba a informar. No, yo no he hecho nunca periodismo religioso, espero no hacerlo, pero vete a saber. Porque... Entonces yo no hago periodismo religioso, yo hacía y hago información política. Y resulta que este señor, el Miquel, que estaba muriéndose en un hospital, le interesa lo que yo digo. ¿Le interesa por qué? Has oído, ¿no? Porque ve una manera de estar en el mundo que le resulta interesante. Y conoce luego a mis amigos y dice, esta es una manera interesante. Quiero decir, uno, la presencia, volvemos al método de Luis. La verdad se acredita por un atractivo, por una belleza que suscita. Pompeya, en el año 70, se convierte delante de su esclava. La esclava no tenía un periódico católico. No digo con esto, no voy a decir yo que no haya que hacer radios católicas, a ver si me van a echar ahora a mí. Las esclavas, o sea, fíjate la esclava además no podía hablar, no podía tal, no podía... Sí, es esa la pregunta. La pregunta es la alegría la que sea, es la alegría imposible la que acredita la encarnación, la presencia de Cristo. Que eso, mira, ¿por qué? El otro día me contaba una persona, y acabo de conocer a una persona en un congreso, hemos estado hablando, se sienta
me ha contado su vida de pe a pa y todos los problemas que tiene con su hijo y con su matrimonio. Atea, es perdida. ¿Por qué? ¿Por qué se lo cuenta a esa persona y no se lo cuenta a los demás? Todavía no lo ha formulado, pero sabe que ahí hay una humanidad, ha visto que ahí hay una humanidad que la puede entender. O sea, la presencia, la visión, la presencia, es una manera de, diferente de vivir lo habitual. Tú la carta de Onneto la has leído, ¿no? Pues nada, ¿no? Pues léela. Los cristianos son como los demás, viven en las mismas ciudades, visten igual, hacen lo mismo que hacen los demás. O sea, no son Amis ¿sabes? En una reserva india. Que ahora está muy de moda eso. Y tú tuviste, es que has utilizado también un pasaje pues, en el que cuando Cristo por primera vez se encuentra con Juan, cuando lo escribe deja detallado, eso a mí me llama mucho la atención porque deja detallado, eran las 4 de la tarde. Normalmente pues, en la Biblia cuando escribe una fecha, una hora, es porque verdaderamente hay un cambio de vida. En plan dice, exacto, perfecto. ¿Cómo te puedes quedar de un dato que estás escribiendo 50 años más tarde y escribes, joder, eran las 4 de la tarde, se me ha acordado? Quiero saber... ¿Tú tienes novia o no? Bueno, pues si la tienes algún día, te acordarás perfectamente del primer día que la viste. O del primer día que te dio un beso, el primer día que tal, esa. Y el saber si tú en ese cristianismo, pues en esa búsqueda de la verdad y felicidad, si fue como un progresivo en tu vida o si fue de repente son las 4 de la tarde. Fueron las dos cosas. Fueron las 12 de la mañana en un autobús yendo a un campamento. La excepcionalidad humana ahí se mostraba por una relación chico y chica que yo no había visto en mi vida. Luego fue, esto es 1970, no, sí, 78, 79. Luego es 1985. Un tío que se llama Giussani, que lo oigo hablar y agosto 1985, probablemente el 19 de agosto, tendría que volver a mirarlo. Y así luego ya, progresivamente, mucho. Ayer, antes de ayer, porque no vale que haya sido hace 20 años. Antes de ayer, a ver, antes de ayer, me cuenta una persona, mira, mi abuela está con una parálisis cerebral y yo tengo que cuidarla por la noche, ¿no? Y por la noche me vino yo qué coño hago aquí cuidando una vieja. Quiero decir, pero entendí que mi libertad estaba ahí. Bueno, no te lo hago corto. ¿Cómo es posible que frente al mal, y no sublimaba, porque esta quería estar en la discoteca? Bueno, ya no hay discoteca, ¿no? Es donde sea. ¿Cómo es posible una libertad así? Mira, yo he recorrido buena parte del mundo. No, buena parte no, una exageración. Egipto, Líbano, Siria, Irak, Nigeria, haciendo un documental, he hecho 10 sobre cristianos perseguidos. Yo empecé esa serie pues para denunciar la persecución, que hay que denunciarla. Pero enseguida lo que me interesó más es cómo es posible que este tío viva así. ¿No? Bueno, pues si el cristianismo no se acredita ante ti mismo como algo inexplicable y correspondiente, de hecho, el cristianismo se somete, ven y ven, pero no a lo nuevo. O sea, Jesús vuelve a decirte, ven y verás. Y si no ves, no seguirás. Porque tiene que estar sucediendo ahora. Pero no sucediendo en tu mente y en tu piedad. O sea, la piedad es después, cuando ha sucedido. La piedad es después porque dices, ven ahora, vuelve. ¿Qué haré yo si tú no estás aquí con tu ternura habitual?
Esa es la piedad. No de lo pensado, sino de lo sucedido. No Cristo un nombre, sino lo que el corazón y la razón reconoce como imposible. Emaús. Bueno, joder, macho, este iba a ser la leche, ¿eh? Este era la leche. Y lleva ya 2 días en la tumba. Solo habían pasado 2 días. Solo 2 días. Y ya tuvo que volver a suceder para que volvieran a creer. O sea, el creer, la fe es creyendo. O sea, sucediendo. No, ahí tienes tú que darte mira a ver. Mira a ver. Y si no lo encuentras... O sea, porque aquí no hace falta... O sea, lo que sería horroroso es que tú, para seguir aquí, te tuvieras que cortar la cabeza. La cabeza o cualquier parte de tu cuerpo. Orígenes lo hizo y por eso le montaron la que montaron. La Iglesia no toleraba lo que hizo Orígenes, que por otra parte era un tío muy listo. Pero dijo, hombre, yo para ser cristiano voy a solucionar esto de esta manera. O sea, al contrario. No sé si me estoy explicando la respuesta. Entonces, tú me lo dices, sí, claro, pero yo me tengo que dar este crédito a mí mismo. O sea, ¿dónde está sucediendo Cristo presente? Que desafía como Juan y Andrés, como a Juan y Andrés le desafiaron. Porque si no, el loco es Napoleón. Míralo, Napoleón. ¿Tú te lo crees o no? ¿El loco? ¿Sí o no? No, pues es igual. A ver, es que no veo. 5 minutos me quedan. Que es que si no, luego no me da tiempo a hacer lo de la radio. Gracias, Fernando. Hilando con el tema de las persecuciones, que me interesa mucho. ¿El tema de las? De la persecución cristiana, sí. Me viene muy bien que justo me hayan dado la vez ahora. Yo trabajo en la universidad, soy realizadora y justo estuve entrevistando hace no mucho a Jaume Vives, que seguramente le conoces, bueno, periodista que también ha tocado este tema. Y lo voy a decir de sus palabras porque si está equívoco prefiero atribuírselo a él que a mí. Sí. Me hizo reflexionar, es verdad, con este tema que nos pasa, que nos ocurre como sociedad, que en países donde realmente se juegan la vida por defender sus creencias, ¿no? Y sin embargo el cristianismo crece allí y aquí, que somos bastante más libres, cada vez disminuye más, ¿no? Y luego preguntarte que no sé si, bueno, y pensar incluso también la reflexión de que aquí, que en realidad no hace falta irse allí para investigar y ver que hay mucha persecución, porque en nuestra sociedad también hay mucha persecución cristiana, pero de otro tipo, ¿no? Entonces, no sé si tú nos puedes contar, no sé si has sentido esta persecución en algún ámbito pues laboral o así. Y por último, estos chicos que probablemente pues llevan tiempo sintiendo el calor, pues a lo mejor de un colegio católico, que ahora están en una universidad también católica, pero que dentro de poco van a salir a un medio donde pues no todos tendrán la suerte de tener un entorno católico, ¿no? Entonces quizá también van a sentir esta persecución en algún momento, incluso que les haga un poco tiritar, ¿no? sus creencias. Entonces, ¿qué les podemos recomendar para que se mantengan fuertes y sean valientes en lo que creen? Bueno, que me dejas ser un poco provocativo, ¿no? O no. Claro. Ayer leía una cosa de Kierkegaard muy divertida y muy interesante. Dice, la gente dice, introdujo el cristianismo en este país y este país es cristiano, como si el cristianismo fuera una raza de vacas. O sea, quiere decir, en realidad la expresión colegio católico, universidad católica es aproximada, vamos a dejarlo ahí, ¿te parece? O sea, el mundo ya está dentro desde que naces. O sea, me da igual que vayas a un colegio católico, judío, tal. O sea, tú no puedes pensar que por estar bajo una cierta institución estás en otro sitio. O sea, a ver si
los chicos que van a la universidad no tienen el mismo internet que los demás para ver lo mismo que los demás. O sea, que decir, se puede hablar de instituciones católicas, claro, pero en puridad lo católico es, o sea, el cristianismo es algo que está sucediendo, no algo institucional. O sea, por supuesto que es institucional en el sentido de que está vinculado a la Iglesia, que es una realidad institucional. Pero, o sea, lo que dice de un colegio que sea católico o una universidad católica, me parece, es que haga posible esta experiencia de la que estamos hablando. Y el mundo no es un enemigo, sino que es la ocasión para que la libertad verifique si de aquello de lo que tú te has enamorado merece la pena o no. Porque si yo, para estar enamorada de mi mujer, tengo que ir por la calle sin mirar a ninguna, al final la cosa irá mal. O sea, yo voy por la calle, la veo a todas y digo que mi mujer es la más guapa, la más lista, la más inteligente, y por eso sigo con ella. Pero claro, si yo, para ir por la calle, tuviera que ponerme unas orejeras y no mirar a todas las chicas guapas que hay por el mundo, pues algo funciona mal. Y más tarde o más temprano dejaría a mi mujer, porque siempre hay alguna más curiosa. O sea, quiero decir, no sé si me explico, solo la verificación personal de la fe mantiene la fe en pie. Entonces, esa es la primera cuestión. Luego, persecución. Yo no he sido perseguido nunca. La persecución es una palabra muy, muy, muy seria. O sea, yo vivo en un país libre y soy libre. Y si no he sido libre, ha sido un problema mío. ¿No? O sea, el problema, la libertad se gana ejerciéndola. Y si yo he sido menos libre es porque no he ejercido la libertad. De decir quién soy, de hacer tal, de hacer cual. O sea, yo, sinceramente, creo que en España no se puede hablar de persecución. Ahora, hay formas del testimonio que tocan las narices inconvenientemente. ¿Tú por qué tienes que tocarle las narices? Claro, lógicamente a alguien si le toca las narices reacciona. Primera cuestión. Segunda cuestión, hay que ver si tú respetas también la libertad del otro. O sea, yo no. O sea, la persecución es una palabra muy seria que además yo he aprendido muchísimo. O sea, puede haber una presión social, puede haber, ¿no? Pero persecución es una acusación de blasfemia falsa, una falta de Estado de Derecho. O sea, la persecución es una cosa muy seria. Nosotros no sabemos lo que es la persecución en España. No, o sea, y eso lo digo con toda la soltura que me da haber visto persecución. ¿Eh? No, bueno, si es que esto tendría mucha conversación luego. Jaume es un buen amigo mío, tiene otras... Vale, listo. O sea, yo no puedo decir seriamente que haya sido perseguido. O sea, no. Sí puedo decir que cuando uno olvida el amor de su vida, es menos libre. Cantar de los cantares. Me levanté temprano buscando el amor de mi vida. Por ti madrugo. O sea, vosotros cuando rezáis, no sé si rezáis, cuando rezáis un salmo, Luis, cuando dice, oh Dios, tú eres mío, por ti madrugo. ¿Qué estáis diciendo? ¿Es una frase bonita, piadosa? ¿O te levantas por la mañana buscando el amor de tu vida? O sea, la Magdalena sale corriendo, la tipa. Y anda, sabía de hombre. O sea, había verificado. O sea, no había estado en una universidad católica. Más bien, la Magdalena no está clara, porque cuando dice que es publicana puede no ser, o sea, publicano no necesariamente es prostitución.
Pero vamos, ya te digo yo que ni al colegio católico y la samaritana, esta sí te digo, la samaritana no había ido a un colegio católico. No estoy yo aquí diciendo que haya que cerrar los colegios católicos, ¿eh? Cuidado, porque si no, además tú te quedas sin trabajo. Estoy diciendo que lo que hace es un atractivo presente. O sea, y contra eso no hay persecución que valga. ¿Quién nos separará del amor de Dios? O sea, ¿qué experiencia tiene San Pablo? Que tampoco había ido a un colegio católico. Este era de Gamaliel. ¿Quién me separará del amor de Dios? La espada, la persecución, la falta de vestido, el tal. ¿Por qué dice eso? O sea, ¿qué experiencia tiene San Pablo? ¿Qué experiencia tiene? La experiencia de quien ha encontrado el amor de su vida y que de ahí no se va. Aunque lo echen, o sea, intenten echar con agua caliente. Yo eso lo he visto, y lo veo. Y a mí me ha interesado documentar la persecución por esto. Por esto. A mí dice un nigeriano, ¿tú sabes por qué yo no renuncio a la fe? Porque Jesús dice, el que delante de los hombres me confiese, yo le confesaré a él. Este tío lo dice porque ha rezado mucho, bueno, probablemente sí, porque ha meditado mucho o porque Jesús es un factor tan presente, no escatológicamente presente, sino tan presente, o sea, habla de Cristo hablando de la realidad, como algo real, un factor real. O sea, se acredita porque es real, porque cambia. Si es el término de una devoción, si es el término de un pensamiento, si es una noción, no cambia, porque no atrae el afecto. Este es el problema que hemos tenido en los colegios católicos, que el desafío a la libertad, o sea, hay que empezar diciendo, si vosotros encontráis algo mejor, marchaos. Marchaos, porque solo podéis estar aquí si experimentáis el 100 por 1. Cuando Jesús dice, ¿a nosotros que te hemos seguido qué? ¿A nosotros qué? ¿Esto cómo va? Y dice Jesús, el 100 por 1 y la vida eterna. Claro, si no hay 100 por 1, pues oye, son los tontos los que quedan. O los que quieren pillar cacho. O sea, quiere decir, como mandan los católicos, pues entonces a mí me va a tocar subdelegado del gobierno. ¿No? O los tontos o los que están esperando pillar algo. Me gustaría saber tu opinión. Gracias. Sí, súper breve, perdón. Me gustaría saber tu opinión. O sea, está claro que cuando el poder utiliza su poder para imponernos, ¿no? El cristianismo no es bueno, pero cuando lo utiliza para todo lo contrario, pues para imponer sus verdades o para intentar ocultar esa verdad por las razones que pueda tener, ¿cuál es tu opinión? ¿Que esa verdad, ese encuentro, esa experiencia se va a quedar reducido para unos pocos o que por el contrario también va a haber un efecto, ¿no?, de reacción? ¿Me impones esto? Yo no tengo opinión, quiero decir, eso forma parte del misterio del Padre. O sea, ¿cuál es el método que utiliza Dios para construir el pueblo de Israel? Elige a uno, a Abraham. O sea, si a ti te hubiera preguntado, a ver, ¿tú te llamas? Cristina, perdón. Cristina. A ver, Cristina, tenemos que crear un pueblo que sea el pueblo de Dios, que primero tome posesión de la tierra prometida, que luego aguante la persecución y tal. ¿Qué se te ocurre, Cristina? ¿Cómo lo hacemos? Ay, no sé. Ah, no sabe. Pues yo ¿ven? O sea, ¿qué hace Dios? Elige a uno, a Abraham. Abraham, que es un tipo que estaba fuera de la ciudad porque era un kinky. O sea, era bueno, es que no, era arameo. O sea, arameo quiere decir Aram, que es la gente de fuera, o sea, que estaba en la barriada, o sea, en las 10.000 viviendas en Sevilla. O sea, quiere decir, un tío que está periférico, vamos a llamarlo así. Y escoge a uno.
Entonces, y ese es el método que Dios utiliza. Yo le pregunté a un chino, un cristiano, 90 años, persecución, eso sí que es una persecución. Dice, pero ¿y el designio de Dios cuál es aquí? Dice, a mí me preguntas cuál es el designio de Dios. Eso es cosa suya. Eso es cosa suya. O sea, es que hemos pensado muchas veces que es un problema de estrategia pastoral. Entonces hacemos el plan, y entonces avanza. A estas alturas, ya, pues si las iglesias están vacías. Pero, vamos, yo no sé con quién habláis, pero las iglesias están vacías. Tú dile a alguien que se case. Pero yo no juzgo a nadie. Es que es normal. Pero yo, ¿por qué voy a estar con esta tía toda la vida? ¿De qué? ¿De qué? O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿hay alguna manera de que esto puede desaparecer de Europa, ¿eh? Eso forma parte del... O sea, ya sabes, el norte de África era todo cristiano. En la famosa película de Dioses y Hombres, cuando van al martirio, dice uno de los monjes, hombre, por fin me voy a enterar de para qué hace falta en la historia tanto Islam. Porque eso forma parte del designio, ¿sabes? Eso forma parte del designio del Padre. O sea, quiero decir, yo qué sé. ¿No? Pero el método que utiliza Dios, muchas veces nosotros pensamos que nosotros podemos corregir a Dios con un método más eficaz que el suyo. Pero este tío, mira, se empeña en elegir a uno y que el único método sea la atracción que provoca la verdad. Hay que echarle una mano. Hay que echarle una mano y entonces a veces hacemos un Estado católico y tal y cual para... Entonces, tú dices, ¿habrá menos una minoría, no minoría? Hombre, al principio eran 12, ¿eh? Y además eso está estudiado. En el siglo I eran puñado. Pero además tú has visto ya la universalidad de la Iglesia Católica. O sea, es decir, cuando se marchan, estaba Antioquía, Roma, y algo de lo que Pedro había establecido. Cuando ellos se marchan de Jerusalén, porque va a haber la destrucción del templo y tal y cual, son un puñado. O sea, el número no es lo que determina. Eso pertenece al Padre. O sea, es decir, como el camino que cada uno haga. O sea, eso... Ya, no hay que ocuparse de lo que no hay que ocuparse. Y de lo que, ¿sabes? Y lo que está en el misterio de Dios, está en el misterio de Dios. O sea, uno dice, macho... ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? O sea, eso es inevitable, pero se pierde. Yo he perdido muchas veces mucha energía intentando entender lo que no es de mi parte, ¿no? Entonces, ¿serán pocos? ¿Serán muchos? No sé. Desde luego, hay una cosa que sí sé, porque ya la he visto. Si no es así, cero. Si no es así, en poco tiempo, cero. No toda forma de cristianismo sirve. Porque si el cristianismo no es método, no tiene el método que tiene la fe, o sea, no hay razones. No hay razones. Y cuando no hay razones, puedes hacer lo que te da la gana. Que si no hay razones, no... O sea, entonces, no lo sé cómo será, pero sí sé una cosa, que si no es con esta dinámica, la de Miquel, la de tal, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a ir yo a la iglesia? ¿Por qué me voy a casar? ¿Por qué no voy a tener poliamor? Porque el impulso, el deseo de felicidad es tan brutal que la ética, la moral... O sea, es que la situación es... O sea, nosotros somos un drama con pata. En el sentido de que nuestro deseo es tan potente que si no encuentra el objeto... O sea, el corazón inquieto de San Agustín es el corazón inquieto de San Agustín, que tiene un hijo, las confesiones las has leído, ¿no? No voy aquí a entrar en ciertos detalles de las confesiones, leerlas, se puede, conviene. Entonces, no sé, o sea, sí sé una cosa, si no es así, pues no sé si será, como dice Hulebeck,
un continente musulmán, si será un continente, ¿sabes? Porque los dos factores están ahí siempre presentes. El deseo, coño, 2:15, el deseo del corazón y la posibilidad de encontrarse con él. ¿Qué es mejor? ¿Ser una minoría? De eso no te ocupes. Como dice, yo recuerdo una persona que me dijo, le dije, oye, que somos pocos. ¿Y qué? Abraham era uno, ¿eh? Y los otros eran 12, o sea, quiero decir. Bueno, perdonadme, es que...